lamentablemente no ha sido lo que esperamos de este gobierno. Esto dice Marilyn Bayarino, que la tenemos en primer plano, que no salió en Arraiján. La gente habló alto y claro en Arraiján, no te querían esta vuelta. Señaló entre algunas despedidas la diputada Marilyn Bayarino, Bartuano, García de Paredes, Cano, Subieta, Díez, Arosemena, Lewis Arias, hermana de Arturo Bayarino Bartuano y tía del presunto candidato a la presidencia de la Asamblea por RM, Ariel Bayarino, hermana de Arturo Bayarino Bartuano y tía del presunto candidato a la presidencia de la Asamblea por RM, Ariel Bayarino Aparicio, durante la consideración de un crédito adicional por 2.272.089 balboas con 00 centavos para el MOP. Escuchemos lo que dice Marilyn Bayarino. O sea, el apellido de ella es tan largo así. Dice Marilyn Bayarino Bartuano, García de Paredes, Cano, Subieta, Díaz, Arosemena, Lewis Arias. ¿Es posible eso? ¿Eso sale en una cédula? ¿De verdad eso es posible? Estoy sorprendido. Marilyn Bayarino Bartuano, García de Paredes, Cano, Subieta, Díaz, Arosemena, Lewis Arias, coma. O sea que todos estos son los nombres de ella. Esto es impresionante. Escuchemos, Marilyn Bayarino, un personaje espectacular. No te querían en Arraiján, no saliste. ¿En qué va a quedar Fundader? Ustedes pasan por la vía interamericana y miran el personal que está trabajando en la ampliación de las 8 vías. Ahí nadie trabaja. Todos están con el celular en la mano. Pero si eso no es nuevo, esa hueviadera que tienen esos manes toda la vida y en todos los gobiernos, en el MOP, en los otros ministerios, donde usted vaya siempre hay hueviadera. En todo lo que es empleado público hay hueviadera, hermano. ¿Qué pasa? Hueseándola. Uno con una pala en la mano y 20 mirando cómo ese individuo carga la pala. Están describiendo al MOP eterno en Panamá. Y por eso es que estos proyectos nunca terminan. Y yo estoy convencida que ellos no quieren que el proyecto termine porque si no entonces quedan sin empleo. Pero ¿quiénes supervisan todas estas obras importantes que son millonarias? Inclusive tenemos también el proyecto de Bacamonte, que es la ampliación hasta el puerto de Bacamonte. Eso tiene como 1000 años de estar construyéndose. Desde la autopista Arraiján-La Chorrera. Ningún proyecto se ha culminado. Y son proyectos, ese es 60 millones de dólares. El de la autopista Arraiján-La Chorrera, la ampliación, de la Panamericana, del Puente de las Américas a Arraiján, tampoco veo un avance significativo. Anuncian que que pronto lo van a inaugurar, pero nosotros no vemos. Y lamentablemente la población vive un calvario día a día. Y como tú tienes un carrazo, también la vives, porque el acceso solamente es uno, para entrar y para salir. Si acaso una vía alterna, pero por algún lugar te topas con el tranque, Marilyn Bayarino, porque tú no viajas en un jet o en un helicóptero todos los días para tu casa. Así que yo sé que también tú la vives. Y no podemos irnos de esta asamblea sin decir que nosotros, levantando la voz ahora por esa población que sufre porque no tiene calidad de vida. Y cuidado, sale para la que viene. Sale para la que viene. Salen a las 4 de la mañana con tranques para llegar a la ciudad. Y regresan a su casa 11, 12 de la noche porque también tienen 3 horas de tranque. Y ustedes cada vez que vienen aquí dan unas excusas que realmente no son justificables.
¿Quién los mete presos? ¿Quién los investiga? ¿Quién les quita los bienes? ¿Quién los...? Nadie. Nadie. Esperemos que el nuevo gobierno que va a heredar... De algo te ponen, Marilyn. De algo te ponen. Estoy seguro. Un endeudamiento por parte del Ministerio de Obras Públicas que el ministro nunca ha querido venir a dar la cara. Sabonge, todo es excelente, todo es maravilloso, todo está precioso, excelente, excelente, maravilloso lo que dice Sabonge. Tiene años que nosotros no vemos al señor ministro aquí sentado. Usted es la que da la cara, a usted es que tenemos que estar llamándole la atención, pero al responsable de las obras de este país no nos da la cara. Así mismo es. Lo triste y lo lamentable, Marilyn, es que usted está diciendo eso ahora que se va. Seguramente usted lo dijo durante sus periodos en los 5 años, pero como aquí dicen varios comentarios, ella, aquí escribió, para que usted vea que no es mentira, aquí dice, ella es igual que esos mismos obreros que menciona, no hace nada. Ahora hace de sorprendida. Ahora es que ella va a decir eso si siempre es así. Ella la está hablando, le está hablando un espejo, no es mentira. Lo dice, pero ella hace lo mismo. Por suerte ya se va. O sea, Marilyn, la verdad, Marilyn, sinceramente, el pueblo está hablando. El pueblo no quería que tú ganaras. No quería más Marilyn, por lo menos por estos 5 años. Seguimos. Entonces, no podía, señor presidente, terminar ya. Creo que ya esta es la última sesión que vamos a tener aquí en la Comisión de Presupuesto y yo me estoy despidiendo de esta asamblea. No sin antes soltar su veneno ahí para el gobierno. Así que, pero seguimos viviendo ese vía crucis día a día para cruzar al área oeste del país. Gracias. Ahí está la futura exdiputada Marilyn Bayarino, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa, cómo le va ella en el nuevo gobierno y en qué va a quedar Fundader. ¿En qué queda Fundader? You know,